Buenos días. Quiero agradecer a CT Scanner la invitación que tuvieron a bien hacerme para estar aquí en esta importante reunión y ofrecer una disculpa por el cambio de programa obligado. Le puedo echar la culpa al aire, a la lluvia. La verdad es que la culpa es mía. No estoy acostumbrado a venir a estas horas por estos lares. Y cuesta trabajo calcular los tiempos de desplazo desde el sur de la Ciudad de México para acá. Me han pedido hablar sobre la importancia de la radiología, de los métodos de imagen para el cirujano. Podría terminar la plática simplemente diciendo que es extraordinariamente importante, que sin eso es como no tener el Waze para los que están metidos en los sistemas de navegación por tránsito que ahorita tuve que utilizar para llegar acá. Los navegadores son muy importantes para llegar a las pláticas a tiempo, y también son extraordinariamente importantes para llevar a cabo la labor que los cirujanos tenemos encomendada con respecto del diagnóstico, del tratamiento, la estadificación sobre todo de las lesiones neoplásicas. Y es en la etapificación en donde voy a centrar mi plática. Ya se reconoce que el desarrollo de un cáncer pulmonar tiene que ver con una serie de factores que dependen del comportamiento propio del tumor. Más adelante, esta mañana, va a haber una plática sobre la importancia de mutaciones genéticas, no tanto en el desarrollo de los tumores, sino también en el comportamiento biológico ante los distintos tratamientos que se proponen. Cuestiones inherentes al paciente y la interacción de estos dos factores con el medio ambiente, del cual la exposición a humo de tabaco, humo de leña, es extraordinariamente importante. Ante estos factores, los médicos pretendemos hacer intervenciones para modificar el fenómeno que se está dando en un paciente determinado y generar cambios en el posible pronóstico que tenga de esas lesiones. Todo lo que hagamos debe de tener un impacto en el pronóstico para poder ser evaluado de manera adecuada. Clásicamente se ha establecido que los casos tempranos de cáncer pulmonar, estadios 1 y 2, que son los meritorios de tratamiento resectivo, desafortunadamente son la minoría cuando se presentan y se relacionan a métodos de escrutinio para detección temprana de posibles lesiones cancerosas en el pulmón, a la que ya hizo referencia el doctor Palomar en la plática previa. La gran mayoría de los pacientes se presentan en etapas avanzadas, estadios 3 y 4 sobre todo, de los cuales los tratamientos reservados para ellos son quimioterapia y radiación. En la quimioterapia ha habido un cambio, yo diría que radical, en los últimos 10 años con respecto de las expectativas que se tienen en relación a esos tratamientos. Y las tres modalidades de tratamiento que se tienen para cáncer pulmonar: el tratamiento resectivo quirúrgico, el tratamiento sistémico con quimioterapia, el tratamiento local con radiación, en la actualidad
no se pueden contemplar de una manera aislada y sin relacionarlo a la etapificación en la que se encuentran los pacientes. Y muchos de esos tratamientos se usan de manera interpuesta, sumatoria, para tener los beneficios de cada una de las posibilidades de tratamiento y ofrecer nuevamente un pronóstico adecuado para los pacientes. Ya se hizo referencia a la importancia que ha tenido los estudios de escrutinio pulmonar. Esta es nada más una pequeña reseña histórica. Ya el doctor Palomar hizo un análisis de la importancia de estos métodos, pero es hasta la última, los últimos estudios de escrutinio pulmonar en donde se ha logrado demostrar efectos adecuados que impactan en la sobrevivencia de los pacientes. Todos los estudios iniciales utilizando metodología de imagen menos precisa, incluyendo la tomografía inicial con la que se contaba hace 20, 25 años, no me acuerdo cuándo empezó de manera formal la tomografía, probablemente 30 años ya en nuestro país, ustedes lo sabrán mejor, pero es hasta los estudios más recientes, sobre todo el estudio multicéntrico nacional manejado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en donde se demostró que el encontrar lesiones tempranas tenía un impacto importante en la sobrevivencia de los pacientes. Y eso es lo que justifica implantar ese tipo de estudios en pacientes que cumplen los criterios para entrar a ese tipo de revisiones. Y esto es lo que se encuentra. Lesiones extraordinariamente pequeñas que a veces a los médicos nos meten en problemas de saber qué hacer. Ya se hizo referencia a la clasificación que se hace radiológica de las características de las lesiones y qué hacer con ellas, con el objeto de generar un impacto en la relación. Y este es el estudio multicéntrico de los Institutos Nacionales de Salud, en donde a los pacientes sometidos a escrutinio mediante tomografía de baja dosis mostraron una mejor sobrevivencia a largo plazo, y la curva ya sobrepasa en la actualidad los 10 años y se mantiene esa diferencia. Entonces, ahí es donde empezó el interés real en aplicar estos estudios. Y todo esto se traduce en la posibilidad de evaluar mejor a los pacientes y escoger los tipos de tratamiento que se ajustan mejor a las necesidades biológicas del tumor que está presentando un paciente particular. Ya existen guías, criterios, incluyendo guías nacionales que se han establecido para identificar esto. Y voy a hacer un resumen en relación a lo que se mencionan en estas guías en cuanto a la etapificación de los tumores. Y el estudio preoperatorio, hay que tomar en cuenta que hay una etapificación clínica y después hay una nueva etapificación una vez que se obtiene el material quirúrgico, cuando estos pacientes son sometidos a resección quirúrgica y hay la posibilidad de estudiar todos los ganglios linfáticos que se puedan encontrar en las piezas quirúrgicas, y de ahí la importancia de solicitar que cada paciente que es operado de cáncer pulmonar sea sometido a muestreo o disección ganglionar mediastínica con el objeto de obtener tejido ganglionar y posibilitar la clasificación adecuada de estos pacientes una vez que se estudiaron al microscopio
estas muestras. Se sigue obviamente la clasificación TNM, que es internacional para todas las neoplasias malignas. Y disculpen que no alcanzo a ver y me cuesta trabajo voltear a ver la imagen. Voy a sacar mis lentes. ¿Qué se usa para lograr la clasificación con respecto de las características del tumor? El análisis de los 3 criterios que se utilizan para establecer la etapa en la que se encuentra un tumor, las características propias del tumor, las características de la posibilidad de invasión a ganglios linfáticos y finalmente la presencia o no de metástasis a distancia, son las que conforman las distintas etapas de los tumores pulmonares. Las características propias del tumor tienen que ver primordialmente con el tamaño del mismo. Y en eso la radiología convencional nos ayuda, pero sin duda la tomografía computada es la que ha venido a conformar el paradigma para el estudio de los pacientes. Las guías internacionales y la guía nacional publicada hace 3 años establecen que todo paciente en el que se sospecha la posibilidad de una neoplasia maligna del pulmón debe ser meritorio de un estudio bajo tomografía computada con medio de contraste, por las características que se encuentran y que nos ofrece el análisis que ya fueron descritas en la plática previa. El tamaño del tumor es importante, porque el tamaño del tumor cambia las distintas clasificaciones o criterios que se usan para catalogar al mismo. Y el primero es el primer número mágico, por decirlo así, para los que juegan béisbol, es el tamaño de 2 centímetros. Tumores menos de 2 centímetros tienen la clasificación más baja, son catalogados como 1A, y arriba de 2 centímetros va incrementando la clasificación. No pretendo aburrirlos con descriptores que están perfectamente identificados en las guías y que meramente me limito a mostrárselos. Es que no coincide la flecha acá en la pantalla que en lo que se está proyectando. Pero bueno, ya cuando avanza y empieza a invadir ciertas estructuras, sin embargo, se identifica la posibilidad de que esa invasión pueda ser incluida en una resección quirúrgica, es un dato muy importante que los estudios de imagen nos permiten obtener para determinar la posibilidad y la indicación de resección quirúrgica. Cuando ya invade estructuras que implica la resección de estructuras anatómicas importantes, entonces ya agarra un nivel en donde la posibilidad de cirugía se disminuye. Para la evaluación de los criterios de la T en la clasificación internacional, para la etapificación, la tomografía computada, como ya lo mencioné, es paradigmática. Sin tomografía computada no podemos hacer una etapificación
adecuada. Pretender manejar pacientes con cáncer pulmonar o hacer el diagnóstico mediante radiografía de tórax convencional es una pérdida de tiempo. El PET-CT es útil para la evaluación funcional del tejido que se está viendo en las imágenes que nos da la tomografía computada convencional con medio de contraste. Y vamos a retomar esto un poco más adelante. Este es un ejemplo en donde el PET-CT nos ayuda no solo a determinar la actividad metabólica que se encuentra en el tejido afectado, sino que nos permite evaluar el efecto del tratamiento en el tejido que se está viendo. Esta es una comparación antes y después de quimioterapia de un paciente con un estadio 4 por tener 2 lesiones pulmonares de un lado y una lesión contralateral localizado hacia la língula, que es esta de acá. Esta es la segunda y la tercera está acá más abajo. 4 meses después de quimioterapia, y ese es el efecto que actualmente se ve y a lo que hacía yo referencia cuando hablaba de que en los últimos 10 años los avances en la posibilidad de obtener respuestas adecuadas en pacientes con quimioterapia ha sido muy importante, tan importante que pacientes que inicialmente estaban catalogados como no operables por tener encontrarse en etapas 3 o 4, se pueden volver a retapificar y en un momento dado restablecer la posibilidad de control local mediante la resección quirúrgica. Este es un caso ejemplo de esto. Las 2 lesiones del lado derecho se encontraban en el lóbulo inferior y el grupo oncológico que sometió al paciente a quimioterapia se encontraba con el dilema de qué hacer habiendo obtenido una respuesta muy importante de más del 50% en cuanto a tamaño y en cuanto a actividad metabólica que presentaban las lesiones. Las 2 lesiones además se encontraban cavitadas una vez que se había completado el tratamiento con quimioterapia y tener control local de la lesión les resulta importante para el manejo oncológico adecuado. Entonces, pacientes que inicialmente no se contemplaban como potenciales candidatos a cirugía, el poder estudiarlos anatómicamente con imagen y funcionalmente con respecto del metabolismo que están presentando las lesiones que tienen, puede hacer repensar la posibilidad de ofrecer control local mediante resección quirúrgica, muchas veces resecciones de tipo limitado. Esto está reevaluándose en la actualidad. Todavía no tenemos guías que nos indiquen que pacientes que se reclasifican en cuanto a su etapa en la que se encuentran puedan cambiarse y ser sometidos a tratamiento curativo, pero es lo que se conoce como cirugía neoadyuvante. El otro punto importante es la situación de los ganglios mediastínicos. Los ganglios mediastínicos, ya conocen ustedes todos los mapas que existen, y la importancia de determinar la presencia de ganglios N1 intrapulmonares, N2 mediastínicos ipsilaterales al pulmón, o N3 que son ganglios mediastínicos fuera del mismo lado de la lesión pulmonar primaria, es importante porque tiene que ver con el pronóstico a largo plazo. Las 2 curvas que se muestran en la diapositiva
corresponde al análisis de una base de datos muy grande que mantiene la Asociación Internacional de Estudios de Cáncer Pulmonar, y divide a los pacientes de acuerdo a la clasificación que guardan los ganglios linfáticos, N0, N1, N2 o N3, y las etapas en las que se encuentran. Esto no ha cambiado. La gráfica de arriba es la edición anterior y la gráfica de abajo es la 7ª edición, que si bien ya tiene 4, casi 5 años, está por salir la nueva edición probablemente en unos 2 meses, y parece que se mantiene, porque se ha mantenido históricamente esa división entre ganglios intrapulmonares, ganglios ipsilaterales mediastínicos, contralaterales mediastínicos, para hacer la categorización de este criterio. El estándar de oro para la clasificación histológica que guardan los ganglios linfáticos en el mediastino es aún en las guías la mediastinoscopía cervical, pero cada vez se está utilizando más el análisis de los ganglios mediante su funcionalidad que presentan con el PET-CT. Todos los estándares de oro que les manejo ahí tienen que ver con la obtención de tejido, la obtención y el análisis del tejido de los ganglios linfáticos, ya sea por la extirpación directa de los mismos mediante mediastinoscopía o el acceso a muestras a través de punciones de diversas maneras. Ya se hizo referencia a los estudios broncoscópicos utilizando ultrasonido y punción guiada por ultrasonido de los ganglios mediastínicos. Y hay mucha discusión en la literatura que si el EBUS, la endoscopía endobronquial, sustituye a la mediastinoscopía, y la conclusión en realidad es que se complementan, porque cada uno tiene acceso directo a distintas zonas del mapa de los ganglios linfáticos que se obtiene. Unos llegan más fácilmente a una zona que otros. El análisis de las metástasis los estudios de imagen son muy importantes, y aquí empezamos a empezar a valorar no nada más el uso del PET-CT, sino el análisis de ciertas características de algunos tumores con respecto de invasión a estructuras importantes, y la resonancia magnética aquí empieza a adquirir una capacidad importante. Casi de rutina, en pacientes en los que se diagnostica adenocarcinoma, se pide resonancia magnética de cráneo para descartar la posibilidad de metástasis cerebrales, que muchas veces son indolentes, a pesar de que los pacientes no tienen síntomas neurológicos. El análisis de la invasión a estructuras vasculares y otras estructuras nerviosas, como la columna y potencialmente la médula espinal y compresión de la misma, es mejor analizado a través de estudios de resonancia magnética que lo que nos ofrece la tomografía. Este es el mapa de estadificación de acuerdo a las características del TNM. Solo se los muestro, no es para que se lo aprendan, pero esto es importante, la etapificación final del paciente, inicialmente clínica y posteriormente patológica, con el análisis sobre todo de las muestras que llegan después de una resección quirúrgica, permite una etapificación más precisa que, si se hace de esa manera, permite una diferenciación que correlaciona mejor con el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. Los criterios han ido cambiando. La gráfica de la derecha
proviene de los datos de acuerdo a los criterios, de los datos de la base de datos de la Asociación Internacional de Cáncer Pulmonar, reportados en la 6ª edición. La gráfica de la izquierda muestra los mismos resultados con otros que se continúan juntando, pero clasificándolos bajo los criterios de la 7ª edición. Y como se ve, hay poca interposición de las curvas de sobrevivencia en cada una de las etapas de acuerdo a estos criterios que se han ido estableciendo. Estamos por recibir los datos y las nuevas recomendaciones con respecto de la etapificación de los tumores de acuerdo a nuevos criterios que puedan aparecer que tienen que ver con un reanálisis de esto. Mi impresión es que va a ser poco distinto de acá, que tal vez los criterios se modifiquen en grupos avanzados, como en la diferencia entre el 3B y el 4, y probablemente entre las dos subcategorías de la etapa 4, 4A y 4B, que probablemente muestran distintas curvas de sobrevivencia que justifican tomar en cuenta criterios específicos que solo la imagen nos puede dar de manera preoperatoria. Finalmente, la imagen nos da el mapa a donde podemos dirigir la posibilidad de obtener tejido que merece ser analizado no solo en pacientes que están fuera de la posibilidad de tratamiento quirúrgico, sino que requieren de un análisis adecuado del tejido para condicionar el tratamiento médico con quimioterapia y con otras opciones de tratamiento que no son propiamente quimioterapia. Me voy a saltar esto para terminar con esto que desde hace algunos años se ha ido viendo, el uso de inhibidores específicos de acuerdo a la expresión de mutaciones que presentan las células malignas en los tumores. Este es un caso que tuvimos aquí en México y yo no estoy 100% seguro, pero me parece que pudiera ser el primer caso en el que se ocupó el uso de inhibidores de tirosincinasa, de lo cual se les va a hablar posteriormente en una plática más adelante en la mañana. Pero es un paciente con un adenocarcinoma que inicialmente respondió a quimioterapia y después recurrió, y cuando recurrió con enfermedad linfangítica en el pulmón derecho, como está ejemplificado en la placa del lado derecho. Y el mismo paciente nos comentó la posibilidad de utilizar gefitinib. El gefitinib no se estaba, esto fue hace 13 años, el gefitinib apenas se estaba utilizando para algunos tipos de leucemia y había algunos estudios, algunos reportes de su uso en cáncer pulmonar. Le dijimos al paciente, oye, pero aquí no tenemos esto. Dice, no, yo lo puedo conseguir. Dice, bueno, pues consíguelo. Hizo malabares, lo consiguió y lo pudo traer a México gracias al apoyo que le dio la compañía farmacéutica que en ese momento lo estaba produciendo. Ya se empezaba a utilizar sobre todo para leucemias en Europa y en Japón. Y en Japón empezaron a utilizarlo para cáncer pulmonar. Bueno, la placa de la derecha de ustedes es el mismo paciente 3 meses después de estar utilizando gefitinib, que es una molécula inhibidora de ciertas mutaciones que presenta los receptores del factor de crecimiento epidérmico de las células tumorales, el EGFR, y actualmente el análisis de mutaciones moleculares, no nada más de EGFR,
sino de ALK, que es una molécula que tiene que ver con linfoma, y que se presenta en las células, y otros marcadores moleculares se están tomando en cuenta para establecer tratamientos dirigidos muy particulares. El uso de estos inhibidores de tirosina no fue lo exitoso que se aducía en un inicio, porque solo alrededor del 30% de la población en México presentan las mutaciones de EGFR adecuadas que pronostican una buena respuesta a estos tratamientos. El 70% de los pacientes no tienen esas mutaciones, y entonces darles un medicamento que es extraordinariamente caro resulta inapropiado sin el análisis de esas moléculas. Y este es un estudio más reciente que demuestra el beneficio del uso de estos medicamentos. Entonces, yo quiero concluir felicitando al gremio de imagen, porque nos ha permitido a los clínicos, a los cirujanos, dirigir de una manera más certera las acciones que necesitamos hacer para establecer el diagnóstico de los pacientes con cáncer, la etapificación de los pacientes con cáncer y después el control posoperatorio de los pacientes con cáncer. Sin los estudios de imagen estamos perdidos, como yo me encontré hoy en la mañana cuando no abrí mi Waze para ver por dónde era el sitio más apropiado para llegar temprano. Muchas gracias.